Ya, vamos a continuar entonces donde estábamos. Vamos a avanzar ahora en el capítulo 5 del versículo 19 al 29. Y la verdad es que han sido un montón de estudios para recién llegar a la mitad del capítulo 5. Eh, Como hemos conversado antes, Juan es un libro que permite verlo de distintas maneras. Como decía el profeta, hay agua hasta los tobillos, agua hasta las rodillas y agua hasta los lomos. Y ahí es donde queremos estar. Queremos estar en la profundidad de lo que la escritura quiere decirnos. Por tanto, hemos avanzado tranquilamente para empezar a entender lo que el Señor quiere decir verdaderamente en estos pasajes. Vimos en el estudio anterior, por ejemplo, lo de Bethesda, claramente donde había claramente la intervención de algún copista o de algún escriba, ¿no es cierto?, dando esta explicación del por qué la gente estaba ahí, con la superstición de que un ángel moviese el agua. Creemos en esa posición, creemos que nunca hubo un milagro en ese lugar, porque Juan después lo narra, ¿no es cierto?, el apóstol más adelante, cuando los fariseos dicen, nunca antes había pasado algo como esto, por tanto tenemos la claridad y la certeza que no habían habido milagros por un ángel que moviese el agua. Entendemos también que había una narración bastante explícita de lo que eran los pórticos, ¿no es cierto?, y la puerta de las ovejas, y empezamos a entender de que era un testigo visible el que escribió eso, ¿ya? Y ahí tenemos tranquilidad de que la información es fidedigna, hay mucho detalle. Entendemos también que una de las contradicciones que existía con respecto era por qué se hablaba en presente, ¿no es cierto? Y Juan lo usa netamente por una cuestión para hacerlo más vívido, llegábamos a la conclusión que lo hacía de esa manera, para poder entregar una narración un poquito más viva, ¿ya? Entonces les dice, Jesús les dijo en el momento, es como algo, siempre narra la situación como de un presente, lo que es Juan, o a quien se le atribuye, ¿no es cierto?, históricamente y la tradición al apóstol Juan. Sabemos que hay una posición que dice que puede haber sido una comunidad juanina posterior que terminó de recopilar estas enseñanzas de Juan, sin quitar la autoridad de Juan, porque pueden ser un montón de escritos por ahí de Juan que quedaron, digamos, ahí sueltos, y es lo más probable, ¿eh? Hoy día, estudiándolo bien, lo más probable es que sea una comunidad juanina, los discípulos directos de Juan, que recopilaron este evangelio, porque si uno lo ve, por ejemplo, está el tema del templo, está puesto en el segundo capítulo, hay una cuestión que ellos quisieron darle como un orden más teológico que digamos, como los hechos, como lo narra Lucas, de manera más cronológica. Quisieron hacer un hecho un poquito más teológico, darle la idea de quién era Jesús desde el principio, ¿no es cierto? Y creemos que hay una explicación y un prólogo también. Cuando hay la intención de un prólogo, claramente hay una obra terminada que después es revisada. Hay un cambio por ahí también de la forma de cómo se escribe el Evangelio de Juan. Por tanto, creemos que hoy día la posición más cercana es que esto haya sido escrito por una comunidad juanina, discípulos directos de Juan. Esto no, digamos, no quita para nada la intervención divina del Señor por medio de su Espíritu para la iluminación de la Escritura, ¿no es cierto? Ni que esto sea palabra de Dios, sino claramente empezamos a entender por medio del lenguaje y por la forma que fue escrito, que hay cosas que dan unos saltos medio raros, temporales en el tiempo, y uno empieza a darse cuenta que aquí hay más de un escritor, ¿ya? No de un narrador, que son cosas distintas. Estas historias, recordemos, que siempre fueron entregadas de manera oral. Nadie iba a andar con un... Yo sé que en Chosen nos muestran como que Mateo anduviese escribiendo, Juan también después de los últimos capítulos, pero eso no era así. Ellos no tenían ninguna intención en ese momento de recopilar la cuestión tan así. Puede ser que en algún momento sí, pero recordemos que ellos eran en general hombres de vulgo, eran pescadores. Juan era un pescador que el Señor, en su misericordia, en toda la edad que, la vida, perdón, que le permitió vivir a la edad que llegó, fue incrementando su intelectualismo, pero en hombres de vulgo. Recordemos que en Hechos, los fariseos, los mismos fariseos, Caifás, ¿no es cierto? Y Anás, que son los que, ¿no es cierto?, que crucificaron al Señor o que estuvieron involucrados en esto, dice, sorprendidos que eran hombres de vulgo, hablaban con tal autoridad. ¿Se recuerdan cuando la primera vez que los encarcelan después de sanar al cojo en el templo de la Hermosa? Entonces, claramente, estos hombres, y por medio del poder del Espíritu Santo, y una cuestión increíble, fueron aumentando su intelecto. Y una cuestión que el Señor, yo lo he visto a través de la vida, como personas que el Señor llamó, personas muy limitadas, muy limitadas intelectualmente, empiezan a crecer mucho de manera intelectual, cómo se desarrollan, cómo hablan, porque podemos entender que hay herramientas normales de esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, la lectura y la escritura. ¿Eh? Cuando uno lee y escribe mucho, claramente su léxico va mejorando, su manera de comunicar va mejorando. Y esto pasó en ese tiempo, pasó en nuestro tiempo. Yo lo vi en los inicios, cuando nosotros éramos pequeños y íbamos a una iglesia pentecostal con hermanos súper rústicos.
pero era increíble cómo ellos se iban metiendo en el estudio de la escritura y se iban transformando en seres humanos súper inteligentes, era increíble. Y eso tiene que ver, claro, uno puede decir, no, porque la lectura y bla, 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 sí, pero nosotros también creemos en la intervención sobrenatural del Espíritu Santo en las personas y cómo abre ese entendimiento para ser personas que empiezan a entender y a comprender lo que el Señor quiere decir. Y ese salto, obviamente, intelectualidad lo vemos en la concepción del libro de Juan completo, y algunos tienden a decir, no, que puede haber sido un escrito posterior. Nosotros creemos que, como dice la tradición que se le atribuye a Juan, creemos también que esto fue compilado porque, insistimos, esto fue creado de manera oral, la gente lo transmitía de manera oral. Por ejemplo, hay una cuestión que a mí siempre me cargaba, yo lo veía en la cuestión del homeschool con mi señora, que le enseñaban todos con canciones. ¿Eh? Bueno, era así en la antigüedad para que ellos pudiesen conservar el credo, para que ellos pudiesen conservar ciertas doctrinas elementales de la fe, eran como poemas, como cuestiones recitadas, y que ellos recitaban completamente. Los judíos utilizaban mucho esa técnica para preservar el conocimiento. Por tanto, así lo hacían. Por eso había un conjunto de escribas. Era muy difícil que un escriba tuviese memorizado Isaías completo, por ejemplo. Pero cuando eran varios escribas, ellos se repartían la pega y se lo sabían recitar de memoria. Por tanto, iban intercambiándose y algunos dominaban más otros pasajes que otros, pero tenían la verdad completa. Increíble entender cómo funciona el Señor con respecto a esas cosas y para la preservación de la escritura. Por tanto, hay que entender que esto fue preservado de esa manera y lo más probable es que hayan sido escritos sueltos de el apóstol Juan, que una comunidad juanina después pescó, ordenó y le dio orden. ¿Ya? Nada más que eso, no tiene ninguna cuestión. De hecho, ustedes lo van a poder ver cuando avancemos, vamos a ver que el libro de Juan tiene un doble término. Hay dos veces que el apóstol como que se despide y cierra el libro en los últimos dos capítulos. Después vamos a ver, nos queda un montón para eso en todo caso. Y saltos que son intermedios muy, muy teológicos y que vamos viendo también cómo el Señor se proveyó de este conocimiento que va creciendo, que el Señor nos va permitiendo ir incrementando en el tiempo cuando nos vamos sumergiendo en la Escritura. Es muy probable, en este evangelio por lo menos, que el apóstol fue escribiendo cosas que después que la escribió volvió atrás para agregarle cosas. ¿Eh? No significa que haya agregado a la escritura y que la adulteró, no, sino que en el momento que la escribió se dio cuenta que faltaban detalles técnicos y teológicos. Se van a dar cuenta cómo pasa en el pasaje cuando el Señor, después de la Santa Cena, le dice, paremos y vámonos, y resulta que después viene una descripción, la vida verdadera, etcétera. Viene una descripción de unos capítulos profundísimos. Entonces, claramente, vamos viendo cómo el propósito del apóstol Juan en este libro era entregarnos la deidad de Cristo tal y cual es, que era, ¿no es cierto?, Dios mismo. Y en el pasaje que vamos a ver ahora, vamos a meternos en la pata de los caballos, por así decirlo. La verdad es que busqué un montón de referencias, quise ver estudios bíblicos de hermanos que son súper importantes y la verdad es que todos se pegan un poco un cabezazo con este pasaje. A veces la sobreexplicación lleva a la confusión. Tenemos que entender que estos son problemas que venimos arrastrando como cristianismo desde sus inicios. Está, ¿no es cierto?, el modalismo. ¿Qué es el modalismo? Es el, ¿no es cierto?, solo Jesús, que creen que el Señor se presenta a veces como el Padre, a veces como el Hijo, a veces como el Espíritu Santo. Está el arrianismo, ¿no es cierto?, que son lo que creen los testigos de Jehová, que el Hijo no es Dios, sino que es la primera creación de Dios mismo, que si bien es cierto fue concebido antes de la creación y que el Padre le dio una función especial, pero no es Dios, es un ángel, digamos, o una persona importante dentro de los cielos, pero no es Dios. Por tanto, cuando entramos a este pasaje, ha sido un pasaje de conflicto, cuando hablamos de la autoridad del Hijo, y es un pasaje conflictivo, súper conflictivo, cuando siempre no entendemos lo que creemos. Y esto es súper importante en cuanto a nuestra identidad como cristianos, es súper importante. Es súper importante tener las doctrinas básicas bien tomadas, porque está bien, nosotros hacemos y nos gusta enseñar capítulo por capítulo, versículo por versículo, pero es súper importante que no saquemos conclusiones propias ni individuales. El Señor nos trajo a un cuerpo, algo colectivo, y es algo que a veces nos cuesta entender, sobre todo en un movimiento como el que somos parte, que a veces se cae mucho en una vida como bien apartada, bien individualista. Nos gusta esa cuestión de ser medios llaneros solitarios y no es a lo que Dios nos llama. Dios nos llama al colectivo, Dios nos llama a vivir en una comunidad de fe, en una comunidad con hermanos, soportarnos,
sujetarnos los unos a los otros, someternos los unos a los otros, llevar las cargas de los unos de los otros, y es algo que el Señor nos empieza a mostrar cuando nos adentramos realmente en su Escritura. Para eso el Señor puso algunos apóstoles, otros profetas, otros maestros, ¿no es cierto?, otros pastores, para que podamos aprender la verdad del Señor. Lamentablemente todos no tenemos el tiempo para poder sumergirnos en el estudio sistemático de la Escritura, y para eso el Señor puso hombres y mujeres también que nos pueden enseñar con claridad las doctrinas básicas de la Escritura. Hoy día está todo a la mano, es mucho más fácil poder ir de usted de la denominación que sea, del movimiento que sea, poder ir y buscar según su corriente, ¿no es cierto?, teológica, buscar doctrina base que lo pueda reforzar. Porque estos pasajes pueden llevarnos a cierto mareo, ¿eh? A cierto mareo, porque parece casi un juego de palabras, parece como que el Señor quiere marear aquí a los fariseos. Recordemos que esto pasa después de que el Señor sana, ¿no es cierto?, al paralítico de Betesda. ¿Ah? Y el paralítico de Betesda va y acusa al Señor, ¿ah? Porque dice, yo no sé quién fue el que me sanó, y después va y cuando se encuentra con el Señor afuera del templo, después que el paralítico hace todo el ritual, ¿no es cierto?, de lo que son la purificación, porque obviamente él, estando postrado, para los judíos era, ¿no es cierto?, abominación y aborrecían cualquier tipo de fluidos, por entonces el hombre estaba ahí echado sobre sus heces, lo más probable, sobre su orina. Eso era un ser inmundo para los judíos. Por lo tanto, ¿qué tenía que hacer este ser humano? Ir cumplir los ritos de la purificación, primero pasar por el sumo sacerdote, cumplir los ritos de la purificación y pasar de nuevo por el sumo sacerdote para que éste verificara que él había cumplido con el proceso de purificación. Y hay que entender que esto pasa en un contexto en Jerusalén. ¿Ya? No estamos hablando de las ciudades ni de Capernaum, ni de Judea, ni de Samaria, no, donde habían sinagogas que, para los que no saben, eran pequeños departamentos donde se juntaban, o por así decirlo, congregaciones, donde estaban los judíos, los saduceos, los escribas, etcétera, etcétera. Esto no, ya era Jerusalén mismo. Por tanto, aquí sí que había que cumplir el ritual en el templo. Dicho eso, ¿no es cierto? Esta persona va y acusa al Señor y dice, ya sé quién me sanó. En vez de ser una persona agradecida, y aquí hay cosas que hay que entender para los que quieren tomar Chosen como doctrina. En Chosen, el paralítico de Bethesda, el hermano de Simón, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? El celote. Y finalmente un fiel seguidor del Señor y estaba predicando ahí a la escalera del templo. Bueno, eso realmente, según la escritura, no pasó. Lo que pasó fue que el tipo fue y acusó al Señor y le dio aviso a los fariseos de quién era el que lo había sanado. ¿Ya? Entonces, dicho eso, él tiene este enfrentamiento con los fariseos y acá se producen las primeras veces donde el Señor claramente eh, ya muestra evidencia y se los dice sin ningún tapujo a los fariseos de que él es el Cristo. ¿Cierto? Y aquí se empieza a pasar todo esto, empieza a recorrer el camino donde él ya se muestra, ¿no es cierto?, directamente con los fariseos a decirle que él es el Señor. Y ellos lo entienden perfectamente, es por eso que van a querer matarlo. Vamos a ver entonces a Juan 5, del 19 al 29, ¿no es cierto? Le preguntaron que con qué autoridad, ¿no es cierto?, hacía estas cosas. Le preguntaron los fariseos al Señor. Y el Señor le responde carepalpa, ¿ah? Sin tapujos, va directo al grano y les dice, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación más a pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también el Hijo, también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán
a resurrección de vida, más lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y acá claramente el Señor ya se presenta como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios, y los fariseos lo entendieron perfectamente. Lo entendieron perfectamente que siendo hombre se hacía igual a Dios, y aquí empieza toda una corriente de seguimiento contra el Señor porque se estaba haciendo a él mismo una deidad. Y hay que entender que aquí la primera controversia que tienen los fariseos es la misma que tuvo el arrianismo o la que tiene el modalismo. ¿Cuál es? Porque si tú eres Dios, hablas del Padre, no pueden haber dos dioses, Dios uno es. ¿Ya? Viene la primera controversia que viene con los fariseos. Tú no puedes decir que eres Dios porque Dios uno es. ¿Ya? Y acá tenemos que entender que nosotros, en el misterio de la Trinidad, tenemos que entender que son tres en una esencia. No son tres personas distintas, no. Son tres en una esencia. Y ahí tenemos que entender cómo el misterio de la Trinidad es algo que tenemos que creer por fe, porque la Escritura nos lo muestra, entender cómo funciona la cabalidad y cómo el Señor fue haciéndolo a través del tiempo, es un misterio. Y no podemos caer en una explicación 100% lógica. Es algo que creemos por fe, para nuestra salvación. Por tanto, hay que tener cuidado con caer de que son como tres elementos del agua, sólido, líquido, gaseoso. Eso es modalismo, porque sería que son tres estados distintos. Lo otro también ya es una herejía, o decir que porque somos cuerpo, alma y espíritu, así el Señor. No, no son tres componentes de una deidad. Son los tres en uno. Es uno en tres. Es uno en tres, sí. Ese es el misterio y eso es lo que tenemos que creer por fe. No son tres personas distintas. No, es un Dios. Entonces ahí hay que entender cómo se manifiesta este misterio de la Trinidad y tenemos que tener cuidado de cómo desarrollarlo y cómo presentarlo porque podemos caer en la herejía del modalismo. Por tanto, aquí el Señor lo que muestra cuando habla del Padre no habla de una sujeción porque hay niveles o jerarquías. El Señor habla de una sujeción de una unidad perfecta netamente porque el Señor estaba en forma de hombre. Y acá hay que entender que el misterio para nosotros también es cómo Él siendo hombre era y se decía ser igual a Dios, estando limitado en un cuerpo humano. Y todo eso es un misterio. Juan intenta explicarlo en este libro y es el libro en que más se mete en la pata a los caballos con respecto a esto. Si ustedes se dan cuenta, en los sinópticos, en el resto de los evangelios, Jesús es Jesús. Y es como, es Jesús y vino y el sacrificial, el cordero que quita el pecado del mundo, etcétera, etcétera. Pero siempre se le pone como a un lugar inferior a Dios, ¿no es cierto? Como si uno quisiera leerlo así, de manera conceptual, es como que fuera el Hijo encarnado, engendrado por el Padre, de una manera donde Él viene a ser como una especie de heredero, nomás de las cosas, ¿no es cierto? Y por eso aparece una herejía como el arrianismo, como los testigos de Jehová. Pero acá nosotros tenemos que entender que no, que acá deja claro el Señor que el Hijo tiene vida en sí mismo. Entonces no es un ser creado, no es alguien que vino a ser creado por el Padre, es Dios, ¿cierto? En la interpretación no indica inferioridad, sino una unidad perfecta. Y en este pasar de esta unidad perfecta, donde vemos que el Hijo actúa en completa armonía con el Padre, hay que entender que Jesús estaba limitado en su humanidad en este momento y debía someterse a la soberanía y a la deidad del Padre porque Cristo en ese momento era el verbo hecho carne. Por tanto, viene limitación. El Señor no estaba sujeto a la obediencia al Padre. ¿Por qué? Porque estaba limitado. Es tan simple como eso. Siendo igual a Dios, ¿no es cierto? Dice la Escritura, eh, como dice en Filipenses 12 y 8, dicen, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, en humanidad, ¿no es cierto? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué debería haber una sujeción al Padre en lo que era, ¿no es cierto?, el Cristo en la tierra? Porque era carne. Era carne. Él debía sujetarse a la obediencia porque Dios, en este caso el Padre, estaba en su absoluta deidad y el Hijo no. El Hijo estaba limitado. Es tan simple como eso. El Hijo estaba limitado por ser, ¿no es cierto?, el Cordero inmolado. Iba a ser, ¿no es cierto?, quien iba a morir por el mundo. Por tanto, estaba limitado en su deidad, estaba limitado en su soberanía, estaba limitado en todo lo que era, en su cuerpo. Esto no quita que él dejara de ser Dios, pero sí obviamente había una limitación física. Él no podía estar en todos los lugares al mismo tiempo, como sí lo podía estar el Padre y entender en su perfección como Dios, sin esta corrupción carnal, que podrían haber, digamos, la única manera de que él llegara hasta el final del camino era sujetándose a la obediencia perfecta al Padre, porque él entendía que en esta situación
la única manera de ser infalible era seguir el consejo del Padre, tan simple como eso. Y vemos también que esto no limita al Hijo ni lo hace inferior, porque en Juan 10, del versículo 30 al 33, acá, ¿no es cierto?, el Señor hace una apreciación que para mí, de nuevo, vamos a verlo más adelante, en el capítulo 10, que los judíos vuelven a tomar piedras para apedrearle porque Jesús les respondió: muchas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Hay que entender que para que él dijera que el Dios era su Padre, ya era una blasfemia. En la cultura hay que entender que también, donde nos situamos, y lo que hemos estado leyendo, es en un Israel, en el culto, en lo que tiene que ver con lo sagrado, súper corrupto. ¿Ya? Hay que entenderlo de esa manera también. Muchas veces se quiere poner a estos fariseos, los saduceos de la época, como doctores de la ley. Tenían el título, pero la realidad es que no entendían muy bien la escritura y no la estudiaban tanto. Estaban más preocupados de la observación de lo que eran las normas orales. Vemos que lo podemos entender implícitamente, que estos fariseos no eran muy avesados en la escritura, como ellos decían. Tenían ciertos credos, ciertas recitadas que tenían por ahí, pero no eran personas que a la profundidad estudiaran la escritura en realidad. Y esto lo podemos ver en el libro de Juan más claro que todos los demás, porque le dice el Señor, ¿no es cierto?, a los fariseos: pero busquen en la escritura, porque en ella pueden encontrar vida eterna, ¿no es cierto?, porque ustedes creen que en ella hay vida eterna. Ellas hablaron de mí. Moisés escribió de mí, después también le dice. De ella escribió, Moisés y los profetas. Por tanto, entendemos que los fariseos de esa época estaban corruptos, estaban más preocupados de la política, de la conducta, de cuestiones ceremoniales, pero de la escritura no tanto, no tanto. Quizás no tanto como en otras épocas. Ahí vemos que este sistema ya estaba caído, estaba desechado por el Señor. Estaba totalmente desechado. Cuando vemos que el Señor ingresa al templo, muestra claramente que el tiempo del judaísmo había pasado. Ya en los profetas menores el Señor venía diciendo, ¿no es cierto?, sacrificio no quiero, ¿no es cierto? Buscaba ya el corazón del hombre. Entonces acabamos viendo cómo el Señor empieza a decirle directamente que Él era el Hijo de Dios y para los judíos era una herejía. ¿No es cierto? El versículo 33 de Juan 10 dice: le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Qué pasa aquí? La misma controversia que tienen los arrianistas. Jesús no puede ser Dios. Jesús es hombre. Jesús fue una encarnación. Jesús fue un ser material creado por Dios, posterior. Tienen la misma disyuntiva. Para nosotros no. Jesús, el Cristo, es Dios. Por tanto, entendemos que en la aplicación, la dependencia del Hijo hacia el Padre era por esa limitación que tenía en carne, viviendo como el Logos, el Verbo, en la tierra. La verdadera vida espiritual, por tanto, para nosotros tiene que ser lo mismo, una dependencia total de Dios y no de autosuficiencia. Siendo, ¿no es cierto?, como decía Filipenses, el Hijo no tomó esto como cosa que aferrarse, sino que siendo igual a Dios, se despojó de eso para venir y morir por nosotros y sujetarse a la obediencia al Padre en sacrificio por nosotros. El amor eterno entre el Padre y el Hijo, ¿no es cierto? El Padre se manifiesta en revelación, el conocimiento del Padre viene a través del Hijo. Entonces hay que entender que hay una relación coherente en cómo funciona Dios mismo, siendo Dios en este caso, y se manifiesta a nosotros a través de Cristo y a través de su sacrificio en una relación eterna, donde nosotros vemos también que podemos tener un versículo de apoyo en Mateo 11, 27, dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Él viene a ser el sacrificio de Dios. Después entendemos que el ministerio de la salvación y toda la obra salvífica que termina Cristo viene al resto de las generaciones por el medio del Espíritu Santo. Y Dios se va a dar a conocer a nosotros para tener una relación con Él, y vemos que finalmente esto tiene una finalidad, ¿no es cierto? La salvación del hombre y la vida eterna. Jesús tiene el poder de dar vida, igual que el Padre, y lo vemos en el versículo 21 que dice, en Juan 5, ¿cierto? Juan 5, versículo 21, dice claramente: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y esto es súper importante. Ayer lo discutíamos con mi esposa, que porque el Padre nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre el que le envió. Y acá toda la explicación que viene hacia abajo tiene que ver con este concepto. Finalmente esto se encierra en una cuestión súper clara. Condenación para quienes rechacen al Cristo
y salvación para quienes lo reciban. Nada más que eso, no tenemos que darle tanta vuelta. Tenemos que intentar entender el mensaje principal de lo que dice aquí el apóstol Juan y entender que lo demás viene a ser una explicación redundante del versículo para poder darnos pilares, para poder entender que Cristo era hombre en ese momento, pero también era Dios. Y que debía someterse en su calidad de hombre a la obediencia al Padre perfecta, porque el Padre en este momento sigue siendo Dios con toda su potestad, por así decirlo, y así era obediente y podíamos terminar el plan perfecto que era la salvación para el hombre, que Cristo muriera en la cruz. Por tanto, hay que entender que el Señor busca la vivificación espiritual del hombre. Y siempre hay que entender que la resurrección va a ser física y espiritual. La Escritura nos dice claramente que vamos a resucitar en cuerpos. Vamos a resucitar cuando el Señor nos llame a algunos para salvación y a otros para condenación. El Señor nos va a vivificar nuestros cuerpos. Por eso que, no sé si se acuerdan que mucho tiempo, por ejemplo, la Iglesia Católica prohibía cremar los cuerpos. Era súper común escuchar eso, que ningún cristiano cremaba los cuerpos. Era como visto como anticristiano. Decían, pero ¿cómo si el Señor nos va a resucitar en el día postrero? ¿Cómo va a quemar los cuerpos? ¿Cómo va a resucitar? Eso no es necesario. Eso no es necesario. Da lo mismo, el Señor puede llamar desde el oeste y el oriente, dice la Escritura, de cualquier lugar, y van a resucitar. Porque la finalidad de esto no tiene que ver con nuestra glorificación netamente humana, aunque creemos que el Señor en su sabiduría y en su omnipotencia, le entrega al hombre la capacidad de ir mejorando los aspectos de su vida y transformarlo en un ser integral. De eso no cabe duda. Pero el fin principal del Señor y el plan con el ser humano es su salvación, es su redención. Por eso es que cuando dice que el Hijo da vida a quien quiere, para esto nos da vida. Dice Efesios 2, vamos a leer del 1 al 10. Creo que esto es súper importante. Nutrirlo con la finalidad del pasaje que vemos aquí, donde el apóstol Juan nos muestra que el Hijo tiene tiene vida en sí misma y tiene poder para entregar vida a aquel Él quiere. Y la vida que nos entrega es esta, vida eterna, un camino de vida, de despertar a la vida espiritual, de entender nuestra naturaleza pecaminosa, de querer entregarnos al Señor para poder vivir vidas en su plena voluntad, así como Él fue obediente y sujeto al Padre, hacerlo nosotros con el Espíritu Santo de Dios, que hoy día es el que nos guía en toda verdad y justicia. Dice entonces Efesios capítulo 2 del versículo 1 al 10, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Miren, como que dice el versículo 2, dice, en los cuales tuviste otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuál es la desobediencia mayor? Desobedecer al llamado de Cristo, a salvación, de la vena nueva. Por tanto, ayer escuchaba algo muy bueno que pude rescatar en uno de estos estudios bíblicos que estuve escuchando para tener referencias, que finalmente el ser humano para el arrepentimiento tiene que escuchar primero la mala noticia, que va al infierno. Si él entiende y Dios le permite que se revele el hecho que él va a la perdición y que es pecador, él va a querer escuchar la buena noticia que es del Cristo de salvación. Y ahí está el tema puntual, que algunos no van a querer reconocer su situación pecaminosa para venir a Cristo. Y ahí está el gran dicotomía del hombre. El hombre no quiere aceptar la ayuda de Dios por medio de la salvación de Cristo para salvación. No quiere aceptarla, porque en sí mismo tiene un concepto muy alto. Dice el versículo 4 de Efesios, ¿no es cierto? Dice Efesios capítulo 2, versículo 4, dice, pero Dios que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ojo con esto. Acá hay una consecuencia. Primero, somos revividos, vivificados por el poder del Espíritu Santo para reconocer y entender nuestra condición caída. Pero por gracia somos salvos, entendemos por medio de la fe que no podemos hacerlo por nuestro mérito, no es por obras para que nadie se gloríe. Esto tiene que ver que lamentablemente para los que se crean buenas personas, el hecho de ser buenos no les garantiza ni les da ningún acceso a la salvación. Por tanto, tienen que reconocer que son pecaminosos y tienen que venir a Cristo, y con eso vamos a poder sentarnos con Cristo en lugares celestiales. Vuelve a recalcar acá el apóstol Pablo, porque por gracia sois salvos, y esto es por medio de la fe. ¿La fe en quién? En Cristo Jesús, en su sacrificio, ¿no es cierto? Y esto no es de nosotros, sino que es obra de Dios, para que seamos, ¿no es cierto?, para que después andemos en buenas obras. Pero estas buenas obras son consecuencias del cambio de naturaleza que tenemos en Cristo el Señor, guiados por el Espíritu Santo, vamos a poder tener buenas obras. No hay ninguna otra forma de poder tener una conducta buena. Por eso es que vamos a ver después en adelante, porque dice lo que hicieron lo bueno, hicieron lo malo, que en este mismo capítulo 5 aparece más adelante. Hay otro pasaje muy conocido donde el Señor también habla de que Él es capaz de dar vida eterna a los hombres, y está en Juan 11. Esto tiene que ver con la resurrección de Lázaro. El Señor habla ahí ¿no es cierto?, con las hermanas de Lázaro en esta situación, y Marta, ¿no es cierto?, viene al Señor y le dice: si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. El Señor le dice, pero ella misma dice, ella misma se responde y dice: más también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, ¿no es cierto?, a Marta: tu hermano resucitará. Marta le responde de nuevo con una... Es muy bueno Juan, porque siempre con las personas que el Señor se encuentra y empiezan este debate, siempre responden con verdades teológicas de la época. Lo vimos con Nicodemo, lo vimos con la mujer samaritana, y ahora lo vemos con Marta. Después lo vamos a poder estudiar tranquilamente en el versículo 11, pero le dice Marta: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Porque los judíos creían en la resurrección del día postrero, pero por obras. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y vemos nuevamente que el Señor constantemente en el libro de Juan es donde Él se muestra como el creador, ¿no es cierto?, de la salvación para el hombre. Y esto era chocante para los fariseos de la época, porque esto ponía como un juez a Jesús. No solamente Jesús le decía a los fariseos: soy igual a Dios, soy Dios, sino le ponía como a Jesús como un juez designado. Porque finalmente el juicio final está en manos de Cristo. Y así es. Cristo es el juez escatológico para esta época, para nuestro pacto. Dice que la autoridad delegada por el Padre al Hijo es absoluta. Por tanto, está en el Hijo para quien da, ¿no es cierto?, vida, y para quien va a dar muerte. Hechos 17, 30 y 31 lo dice claramente cuando Pablo está predicando, ¿no es cierto?, en Atenas, en el Areópago, cuando está la estatua del Dios no conocido. ¿No es cierto? Que le dice Pablo? Le dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, hablando de Cristo, ¿no es cierto?, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿De quién habla? De Cristo, ¿no es cierto? Todos tienen que honrar al Hijo, ¿no es cierto?, como honran al Padre. Negar al Hijo es rechazar claramente al proyecto, al plan de salvación que tuvo Dios con el hombre. Y hay que entender eso claramente. No hay otra forma de acceder a la salvación si no es por Cristo. Y el Señor es claro en este capítulo 5. Intenta, quizás la Reina Valera, por tener este énfasis tan poético, quizás llega a enredar un poco, pero les recomiendo leer estos versículos 19 al 29, quizás en una versión un poco más moderna, y lo van a entender perfectamente. Creo que quizás por ahí la Reina Valera, en ser tan poética, tan así como armoniosa en el lenguaje, que es rico el lenguaje, no hay nada que decir, sí tiende a generarnos ciertas controversias con el tema de cómo presenta la misma idea de distintas formas. Porque hay que entender que a los judíos les encantaba presentar la misma idea de distintas formas, con distintos ejemplos. Te ponían el mismo caso, pero con 100 ejemplos distintos, así enseñaban ellos. Entonces, claramente el Señor está diciendo exactamente lo mismo, casi en 3, 4 versículos, pero netamente explicado de otros prismas. Eso es súper importante,
Quizás que esto lo pueda leer en una versión un poquito más moderna, le va a quedar súper claro. Porque Jesús también mismo nos dice, ¿no es cierto?, en Juan 14, y estos son uno de los paréntesis teológicos que aparecen en el libro de Juan, que son un poco llamativos, que se nota que son posteriores, adiciones posteriores, pueden ser del mismo apóstol de la comunidad juanina, no lo sabemos, pero el Señor en su soberanía nos permite que este libro esté así para nuestra edificación. Y aparece en Juan 14, del 1 al 14, yo creo que es importantísimo leerlo, porque el Señor acá lo hace de una manera mucho más fácil de entender y pone otro ejemplo. Y esto vamos a verlo en Jesús la verdadera, Jesús el buen pastor, etcétera. Ahora lo estamos viendo cuando habla de su deidad, ¿no es cierto? Que habla del juicio. El Señor lo hace un montón de veces en el libro de Juan. Y en este pasaje, uno de los pasajes más conocidos del mundo cristiano evangélico, y quizás para muchos de nosotros casi lo podríamos recitar de camino, de verdad, así como en el camino de memoria. ¿Qué dice? Capítulo 14 de Juan, del versículo 1 en adelante vamos a leer. Dice el Señor, acá se da el famoso intercambio de palabras del Señor y Tomás. Y dice, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe, ¿no es cierto? Acá le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces aquí también empieza a generarse este problema. Tienes que entender que los judíos estaban así, no lo podían entender. Pero ¿cómo? Si Dios es uno. ¿Cómo va a decir que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios, que Él está en el Padre? Y empezó a generarle esta disyuntiva. Cuando los discípulos lo entienden en su total cabalidad, es cuando viene el Espíritu Santo, son llenos del Espíritu Santo. Ahí se les fue, dice la Escritura, ¿no es cierto?, abierto su entendimiento para poder comprender la Escritura y entender que esto es mucho más completo y superior a lo que nosotros podamos entender. Y eso es algo que tenemos que también entender en todo orden de cosas. Por eso es que no es bueno leer la Escritura. Independiente, yo le decía antes, hace un rato atrás, intente de aprender la Escritura desde el prisma de su congregación, que es muy bueno y sano para la unidad de donde usted se congrega. Tampoco hay que caer en el extremo de ver siempre la Escritura a través de un prisma teológico. A verlo a través verlo a través del calvinismo, verlo a través del arminismo, verlo a través de Wesley, verlo a través de Lutero. No, siempre usted vaya a la Escritura, busque al Señor, medite en su palabra y el Señor nos va a dar la unidad que viene de su espíritu y no nos va a dar desunión, nos va a dar siempre unidad, vamos a llegar siempre a lo mismo porque el Espíritu Santo es el que nos revela todas las cosas y nos da unidad, nos da unidad. ¿Quién nos da unidad? El Espíritu Santo. Versículo 12 del capítulo 14, Juan de cierto dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Pero acá hay una cuestión súper interesante, dice, creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, quiere decir acá entre paréntesis, podríamos poner, si no pueden comprender esto, creedme por las mismas obras. ¿Qué le está diciendo? Mira, yo sé que para ustedes es difícil entender esto, pero ok, no se hagan caldo de cabeza. Créanme por lo que ven, por las obras que estoy haciendo. Hay que entender que las señales que hacía el Señor para los discípulos era para su edificación y para su fe. Muchas de las obras que el Señor hizo, de las señales y los milagros que hizo, que ni siquiera fue para, si los vemos hoy día, bien macro, bien desde arriba, las personas se vieron beneficiadas muchos con sanaciones que ni siquiera siguieron al Señor,
Y quizá en ese momento para el Señor era más importante realizar estas sanidades no para esas mismas personas, sino para la edificación y la fortaleza de la fe de los apóstoles, que iban a ser estos 12 pilares que iban a extender el Evangelio de Cristo a través de la tierra. Versículo 24, ¿no es cierto? Dice que Él tiene vida eterna y todo el que cree en Él va a pasar de muerte a vida, ¿cierto? Podemos entender que la salvación ocurre al creer solamente y la justificación viene por la fe y tenemos seguridad en nuestra salvación porque entendemos que ha sido pagado el precio por nosotros a través de Cristo. Y esto lo vemos en Romanos, capítulo 5, versículo 1 y 2, que esto es una de las cosas que deberíamos entender y realmente por ahí tenerlo guardado, no sé, impreso en algún lugar o tenerlo siempre como algo que podamos acudir cuando tengamos por ahí alguna crisis de fe con respecto a estas teorías o estas posiciones teológicas que pueden confundirnos. Dice Romanos 5, 1 y 2, que insisto, debería ser una forma de poder siempre ir dándole fuerza, sostén, apoyo a lo que creemos, que la salvación es por Cristo y solo por Cristo. Dice, justificados pues, ¿por qué? Por la fe. Tenemos paz para con Dios, porque la ira de Dios venía sobre nosotros, ¿no es cierto? ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién también tenemos entrada? ¿A dónde? Por la fe otra vez, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La vida eterna de la gloria de Dios. Por tanto, la única forma de nuestro acceso, y acá tenemos la justificación, como por así decirlo, como doctrina, es importante siempre verla, que está muy lleno de estos ejemplos del libro de Romanos, tenerla y atesorarlo, que nosotros somos salvos netamente por la gracia y por el sacrificio de Cristo. Y que tenemos certeza en la vida eterna. Acá el apóstol Juan también en la primera carta, en el capítulo 5, en el versículo 13, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Nosotros como creyentes andando en Cristo no vamos a andar con temor a la condenación. Vivimos con tranquilidad y descansamos en nuestra salvación, en el plan divino que el Señor tiene para con nosotros. Los muertos, ¿no es cierto? Dice el versículo 25, Juan, ¿no es cierto? Capítulo 5, dice que los muertos oirán la voz. ¿Cómo los muertos van a oír? ¿No es cierto? Si están muertos, es como una contradicción, pero claramente entendemos que la voz de Dios tiene el poder para calmar las tempestades, para hacer la creación solamente con una palabra. Por tanto, el Señor va a llamar a los muertos en Cristo primero, ¿no es cierto? Para que sean partícipes de su gloria. Y esto lo entendemos porque sus ovejas van a oír su voz. Y ahí entendemos que hay algo terminado. Escuchaba algunas veces, nosotros no creemos en la expiación limitada. Y ayer escuchaba una posición con respecto a eso, que cuando el Señor habla de sus ovejas, porque mis ovejas oyen mi voz, claro, esto ya tiene que ver con un paso, lo estamos viendo en el plano terminado, no en el plano inicial. Dios amó al mundo, al cosmos. Y esto nos llama a nosotros a entender que tenemos una misión, que es la predicación del Evangelio, y como les decía, nosotros tenemos que entregar un mal mensaje primero y después la buena noticia. ¿Qué pasa? Que en el cristianismo moderno nos gusta mucho evadir el infierno, nos gusta mucho evadir el plan de Dios real, que es de salvación, ¿de qué? Del infierno, de la condenación eterna. Y nos gusta contarle a la gente que Dios es bueno, que sí, Dios es bueno, que Dios tiene un plan para ti, si Dios tiene un plan para ti, pero no les decimos la verdad con respecto a que si ellos no aceptan este plan están condenados. Es así, no es un gris, no es como que tú podrás escoger algún camino alternativo. Si ellos no toman la salvación en Cristo van al infierno. Y eso hay que predicarlo como es. Y para esto nosotros tenemos la misión de predicar el Evangelio. Y Romanos 10, del versículo 14 al 17, ¿no es cierto? Lo deja bien claro y acá está, ¿no es cierto?, tomando fragmentos del Antiguo Testamento donde dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y aquí viene un versículo, ¿no es cierto?, en Romanos 4, en Romanos 10, 17, que para nosotros es un baluarte también, que dice que así la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El oír, ¿qué es el mensaje? Nosotros tenemos que extender el mensaje de Cristo y dar la mala noticia para dar la buena noticia.
Yo sé que nos gusta la parte de la buena noticia, ¿no? Pero tenemos que decirle a la gente que va al infierno. El Señor siempre ha tomado una iniciativa del mensaje. Y lo que les decía el Señor a los fariseos de revelarse de esa manera tan brusca, algunos podrían decir fue poco diplomático, quizás pudo haber sido maquillar un poquito más la idea, entrar de una manera más sutil, pero el Señor le estaba diciendo claramente quién era y que tenían la oportunidad de ser salvos. Los fariseos cogieron a apedrearle, perseguirlo, en vez de ir al autor de la vida. Por tanto, tenemos que entender que la elección siempre es nuestra. Yo no creo en la posición de que prácticamente soy un robot guiado en las decisiones que tomo, etcétera, y que están todas calculadas, ¿no? Creo en la responsabilidad humana. ¿Dónde termina la soberanía de Dios y empieza la responsabilidad humana? No lo sé. Pero entiendo que están las dos cosas en la Escritura y entiendo que el Señor hay cosas que en su soberanía permite que sucedan para nuestro crecimiento y hay momentos que también el Señor nos llama a poder tomar una decisión siempre que tiene que ver con la obediencia o la desobediencia. Porque nuestra fe tiene que ser probada. ¿Y dónde va a ser probada? Ahí. En el momento donde vamos a obedecer o vamos a desobedecer. En el momento en que vamos a negar nuestra fe o vamos a tomar la bandera de la fe, cueste lo que cueste y cuáles sean las consecuencias que puedan venir. ¿No es cierto? Vemos que la deidad del Señor en este momento es presentada a los fariseos para su salvación. ¿No es cierto? Lo dice claramente Colosenses 1. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean tierras, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, perdón, lo leí de nuevo, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de todos los muertos para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda la plenitud. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante que el sacrificio que es la sangre de su cruz. De la única manera que tenemos paz con Dios es a través del sacrificio perfecto de Dios mismo, en Cristo encarnado, el Logos que vino y murió por nosotros. Por tanto, el Señor mismo, como veamos antes, no tuvo esto como forma de que aferrarse, sino que se hizo siervo, dependiente del Padre, para mostrarnos también un modelo de obediencia. Porque en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el Señor no tomó esto como una manera para hacerle el quite. Quizás finalmente era más fácil que Dios mismo dijera, es consecuencia de sus actos que los paguen. Pero Dios nos muestra su gracia y su misericordia a través del plan de la redención para salvación de nosotros. Habrá una resurrección universal y habrán dos destinos, o vida o condenación. Y ahí es donde está la resurrección final, donde va a haber un juicio eterno, va a haber responsabilidad moral del hombre, va a haber responsabilidad moral del hombre. No va a haber algo solamente de que usted fue condenado y usted fue salvado por algo que estaba premeditado. El Señor dice que tomó de todo lo que hay para mostrarnos su salvación. Lo hizo con los fariseos diciéndoles quién era. Ellos decidieron perseguirlo y apedrearlo. Tenían la posibilidad de haberlo seguido también. Y es donde nosotros vemos también que el Señor va a proveerse de un montón de maneras para mostrarle al hombre cuál es su plan. Y el hombre decidirá si tomar el camino del Señor o negarse a Él. Y negarse al Hijo del Hombre, lamentablemente, como consecuencia tiene condenación eterna. Por tanto, podemos entender que Jesucristo es Dios. Jesucristo es el dador de la vida, Jesucristo es el juez final, que la salvación es por fe, por medio de Jesucristo, no por obras, y que la resurrección es segura, ya sea para juicio, una eterna separación de Dios y juicio eterno, o una vida con Él donde viviremos adorándole y gozándonos delante de su presencia. Por tanto, nosotros tenemos que entender hoy día, y quizás para cualquiera que pueda estar en la disyuntiva, tenemos que autoexaminarnos y saber si es que estamos realmente honrando al Señor con nuestro andar. Una vez yo escuché una cuestión que me chocó y casi le tiro una piedra al tratarlo de hereje a la persona que lo hizo, y después con el tiempo uno va como también meditando en ciertas cosas y se va dando cuenta que eh, eh, hay cosas que finalmente uno lo resiste por el momento donde lo escucha, ¿no? ¿Eh? Porque a veces es cómodo querer llevar todo al plano de una discusión legalista desde el punto de vista teológico, para corregir ciertas cuestiones que pueden estar erradas, podríamos decirlo desde el punto de vista de una concepción teológica, pero para efectos prácticos pueden ser muy buenos. Por ejemplo, este hermano decía
que finalmente podemos ser creyentes de Dios viviendo como ateos. Y esto tiene que ver con que finalmente a veces nuestras obras no reflejan nuestra vida con el Señor. Y ahí finalmente pasa una cuestión súper delicada. Puede ser que, como dice, ¿no es cierto?, el apóstol, puede ser que estemos tomando livianamente la sangre del nuevo pacto. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque el Señor es gracia, es misericordia, y el Señor nos puede llamar a disciplina o, en su defecto, te puedes caer. Tú, ¿no es cierto?, olivo silvestre, no te vengas a jactar, ¿ah?, porque fuiste insertado. ¿Ah? No vaya a ser que tú también vengas a ser desarraigado. Y nosotros creemos que la vida en Cristo tiene consecuencias para bien y para mal. Mayor va a ser el juicio para aquel que sabe más. En este caso, si nosotros somos personas que entendemos y nos gozamos y nos deleitamos de la gracia, tenemos que tener cuidado con usarla como libertinaje y no seguir el camino del Señor de la manera correcta. Esto no solamente es teología, no solamente es una manera de ver la vida, es una decisión eterna en la cual entendemos que con Cristo hay vida eterna, pero fuera de él hay condenación y perdición eterna. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos que nos sigas dando el entendimiento y la sabiduría para comprender lo que tú nos estás enseñando en el Evangelio de Juan. Muy profundo, Señor, al mismo tiempo que muy simple, pero vemos que tú siempre en tu escritura nos haces nadar en mares muy profundos, Señor. Te pedimos que tú nos seas dando de esa gracia, de esa sabiduría para poder entender, para poder ser edificados, Señor, para que esto sea siempre una fortaleza en nuestro día a día y podamos aplicar la escritura y no solamente ser oidores olvidadizos, sino ser hacedores de tu palabra. Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por lo que pones en nuestras vidas día a día, Señor, y ayúdanos también a ser personas agradecidas de lo que nos da, Señor, y no estar viviendo siempre y viendo lo que nos falta por ahí o lo que tenemos necesidad, sino también ser agradecidos de tu buena providencia. Gracias por todo lo que haces, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.